Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todos y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico, un espacio donde la ciencia late y se conecta con la vida cotidiana. Yo soy Brandon Morales. Hola, yo soy Valerie Salazar y aquí exploramos temas actuales en investigación con especialistas que están transformando la manera en que entendemos el mundo. Y estamos muy emocionados porque hoy hablaremos de un tema fundamental, pero a veces poco comprendido: la investigación cualitativa en salud. Una perspectiva que va más allá de los números y nos ayuda a entender experiencias, contextos y realidades humanas dentro del proceso salud-enfermedad. Y para nuestro episodio de hoy nos acompañan dos especialistas con una trayectoria sumamente destacada en esta área. Primero presentamos a la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras. Ella es psicóloga y doctora en Ciencias de la Salud Pública, cuenta con diplomados en competencias docentes y en desarrollo humano, es profesora e investigadora titular en la Universidad de Guadalajara, presidenta del Comité de Ética en Investigación del Centro Universitario de Tonalá de la UDG e integrante de la Red Iberoamericana de Investigación Cualitativa en Salud. Sus líneas de investigación se refieren al cuidado transnacional de los adultos mayores, la salud en grupos de condiciones de vulnerabilidad y salud y migración internacional. Autora de libros sobre atención integrada en salud, salud laboral y ambiental, epistemología e investigación cualitativa en salud y de artículos publicados en revistas científicas como Estudios Feministas, Revista Latinoamericana de Estudios de la Familia, Cadernos de Saude Pública, Revista Internacional de Psicología y Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros. Y también nos acompaña el maestro Héctor Manuel Márquez Sánchez. El maestro tiene una licenciatura en Psicología, es maestro en Educación por la Universidad del Valle de Atemajac. Actualmente cursa el doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud del Centro Universitario de Tonalá. Se ha especializado en temas relacionados con el trabajo con hombres, masculinidades, violencia de género. Además, cuenta con múltiples cursos y certificaciones en atención en violencia y derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor para nosotros que estén aquí en un nuevo episodio de Pulso Científico. Y para comenzar nos gustaría sentar las bases del tema, ¿no? Que es investigación cualitativa en salud. Exactamente, ¿no? Y para esto pues nos gustaría preguntarle a la doctora Lupita, ¿qué es la investigación cualitativa en salud? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, hola Valerie, hola Brandon, hola Gracias. Héctor. Muchas gracias al Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud por este espacio. Con mucho gusto respondo a la pregunta, esperando que sea de fácil explicación y comprensión para todos los auditorios que nos pudieran escuchar. Vamos a decir que es un fenómeno de investigación, un tipo de investigación, un método científico de investigación, como gusten llamarlo, para mayor facilidad, que se centra en la comprensión e interpretación de los fenómenos o sucesos que ocurren en la salud de las personas, pero recurriendo más a descripciones de esas personas que están involucradas en estos sucesos, procesos, recurriendo a las narraciones, a la observación, más que en la recopilación de datos numéricos. Le interesan más los cómo, los por qué, que los cuánto o las cifras, pero además busca la transformación social. Cuando hablamos de transformación social desde la investigación cualitativa en salud, no nos referimos solo a estudiar la realidad cualitativamente, sino a cambiarla junto con las personas. Partimos de una idea muy simple, pero muy poderosa. Las personas que viven un problema son quienes mejor lo entienden y también deben ser parte de la solución. Entonces, en lugar de que una investigadora o un investigador llegue, observe, tome datos numéricos, registros y se vaya, aquí se trabaja en equipo con la comunidad. Se escucha,
se dialoga, se pueden identificar problemas juntos, no solamente se estudian los problemas que marca la investigadora o el investigador antes, y pues lo más importante, se actúa. ¿Sí? Por ejemplo, si en una comunidad hay dificultades para acceder a servicios de salud, no solo se documenta el problema, sino que pues la misma comunidad participa en proponer soluciones, en organizarse, generar cambios reales, con apoyo de quienes investigamos cualitativamente. Es justo a eso que se le llama transformación social. Mejorar las condiciones de vida de manera concreta, desde lo colectivo, desde lo grupal, con participación, integración, empoderamiento. No buscamos solamente comprender la salud con mucha profundidad, sino que nuestro fin último también es buscar que las personas tengan más poder para mejorar en su propia realidad. Porque no se trata solamente de generar conocimientos porque sí, sino de usar esos conocimientos para lograr cambios positivos y más justos para todas, todos y todes. De acuerdo, doctora. Entonces, ¿cuál sería la diferencia más marcada entre la investigación cuantitativa tradicional y la investigación cualitativa en salud? Sí, mira, Valeria, esa es una pregunta muy buena. Es como los lentes que nos vamos a poner para mirar la realidad. Okay. La investigación que tú mencionas como tradicional, pudiéramos decir que es la cuantitativa. Y cuando hacemos investigación cualitativa, estamos bajo una serie de conceptos, de ideas, de modelos teóricos, de ideologías que van a ser nuestros lentes con los que vamos a mirar la realidad. O sea, la investigación cuantitativa nos va a permitir acceder a un nivel de la realidad y la cualitativa a otra. La diferencia radica justamente en eso que les mencionaba anteriormente, que van a responder a preguntas diferentes. Desde la metodología cuantitativa vamos a poder saber qué está pasando numéricamente. O sea, cuántas personas, por ejemplo, están enfermando de algo, están falleciendo por esa misma causa, cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuáles son los tratamientos más utilizados, todo eso de una manera cuantificable, medible, observable. En cambio, en la investigación cualitativa lo que buscamos es la comprensión, los porqués de eso que está pasando, cómo es que está sucediendo, cómo lo están viviendo las personas. Me gusta hacer una analogía que en algún momento escuché en un congreso de investigación cualitativa en salud, y que decía un compañero, si queremos pensar qué hace la investigación cuantitativa contar números, y la investigación cualitativa cuenta también, pero como si pensáramos en que cuenta un cuento, que cuenta una historia. De acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, justamente, doctora, nos habla sobre la importancia de responder a estas preguntas, a estos porqués, pero con eso en mente, doctora, pues entonces, ¿cuál sería la importancia de indagar en estos porqués? ¿Cuál es la relevancia de entonces hacer investigación cualitativa en salud? Sí, gracias, Brandon. Hay muchos porqués. Yo voy a tratar de hablar de unos 3, 4. Como les platicaba, cuando hablamos de salud, muchas veces pensamos en números. Sí. ¿Cuántas personas se enferman? ¿Qué tan efectivo es el medicamento que se les otorga? ¿Cuántos casos hay de ciertas enfermedades? Ese tipo de información es muy importante, pero como yo decía, no cuenta toda la historia. Ahí es donde entra la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender las experiencias, emociones, prácticas, creencias y percepciones de las personas. No solo pregunta qué pasa, sino cómo se vive eso que pasa y por qué pasa. Por ejemplo, 2 personas pueden tener la misma enfermedad o padecimiento, pero vivirla de formas completamente distintas. Una puede seguir su tratamiento sin problemas, mientras otra lo abandona. Los números pueden decirnos que alguien dejó el tratamiento, pero no explican el por qué. La investigación cualitativa sí, o sea, podemos
pensar que quizá hubo miedo de los efectos secundarios, que hay falta de información, que tiene dificultades económicas para comprar sus medicinas o falta de información sobre su mismo padecimiento. Respondiendo más concretamente a la pregunta de por qué es importante, además de lo que ya dije, pues primero porque pone a las personas en el centro. Escucha voces y toma en cuenta sus realidades, no solo sus diagnósticos, es decir, las ve, las escucha como personas quienes padecen una enfermedad, no los llama enfermos, no los llama diabéticos. O sea, parte también de una serie de valores donde enfatizan el respeto a los demás, a la dignidad humana, a la diversidad. Se preocupa por dar voz a quienes nunca han sido escuchados, a los que decimos a los sin voz. Comprender en profundidad los fenómenos de salud desde quienes están involucrados, desde quienes lo viven de primera mano como personas quienes padecen o quienes cuidan o quienes son familiares, no tanto desde la voz de los expertos profesionales. Nosotros queremos conocer la perspectiva de los expertos por experiencia. Segundo, ayuda a diseñar mejores programas y servicios de salud. Si entendemos lo que la gente necesita, siente y enfrenta, podemos crear soluciones más útiles y humanas. Y tercero, revela problemas invisibles. Hay cosas que no aparecen en estadística, como el estigma, la discriminación, las barreras culturales, fenómenos que suceden en la intimidad de los hogares, por ejemplo, que parece que no son públicos, pero sí nos involucran a toda la sociedad. El cuidado de los dependientes, la violencia de género que a veces se da entre cuatro paredes. En pocas palabras, la investigación cualitativa nos ayuda a ver la salud no solo como un tema médico, sino como una experiencia humana, con componentes psicológicos, culturales, incluso históricos. Excelente, doctora, muchas gracias. Bien, pues yo considero que al ser una metodología tan amplia, tan compleja, obviamente, pues maestro Héctor, desde su experiencia, ¿usted ha identificado algunos retos que genera el hacer investigación cualitativa? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, vale, Brandon, doctora. Sí, mira, históricamente, la investigación cuantitativa tiene un papel predominante cuando se hace ciencia, ¿sí? Y sobre todo en salud. Entonces, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es que para adentrarnos en el entendimiento de la salud poblacional y de las personas, pues necesariamente tenemos que hacer más investigación cualitativa para poder acceder a ese conocimiento y a partir de ahí, como mencionaba la doctora, comenzar a cambiar la realidad de esos contextos, ¿no? Porque también la investigación es situada, ¿no? No toda la investigación cualitativa no es como una herramienta que sirva para todo, ¿sí? La herramienta, la investigación es una serie de herramientas, ¿sí? No porque un desarmador me sirva para algo en particular significa que esa misma herramienta me va a servir en todos los contextos, ¿no? Entonces la investigación cualitativa nos permite diferenciar qué tipo de necesidades y qué tipo de contextos y las situaciones que están viviendo para nosotros poder generar programas, políticas o acciones para transformar la realidad a partir de ese conocimiento. Okay. ¿Sí? Digo, es un área pues que justamente pues tiene bastantes obstáculos, ¿no? De alguna forma, digo, en lo personal, pues creo que dentro de digamos, el adoctrinamiento del inicio de la investigación, pues a veces parece ser que se visualiza de manera separada, ¿no? La parte cuantitativa de la cualitativa. Sin embargo, con un poco de lo que nos han hablado aquí, pues creo que esto toma de relevancia que todo fenómeno pues debería de ser entonces estudiado desde de ambas vistas, pues, desde ¿no? ambas metodologías, exactamente, para lograr una comprensión total del fenómeno y que realmente pues es muy enriquecedora, ¿no? La metodología cualitativa nos puede explicar cosas que la metodología cuantitativa no alcanza a explicar.
Excelente. Y maestro Héctor, en esta misma sintonía, puntualmente entonces, ¿cuáles serían, digamos, los beneficios de hacer investigación cualitativa? Por ejemplo, en violencia de género, que es su tema de la tesis doctoral. Sí. La violencia de género es un fenómeno muy complejo, sí, porque en la violencia misma hay componentes que no son visibles si nosotros lo vemos a través de estadística, ¿no? Entonces, uno de los principales beneficios de poder hacer investigación en violencia de género, desde el enfoque o desde el paradigma cualitativo, pues es poder acceder a la subjetividad de las personas, ¿no? Sí. Saber de qué forma viven la violencia, qué consideran las personas que es violencia, ¿no? Porque también muchas veces las personas que son víctimas de violencia no entienden o no alcanzan a identificar que están viviendo una situación de violencia, ¿no? Entonces, poder acceder a esa subjetividad y entender para qué es violencia para cada persona, ¿no? Porque está muy claro, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos como el violentómetro, ¿no? Del IPN. Sí. Y es muy claro y parece muy sencillo de entender. Pero cuando nosotros nos acercamos a las personas, muchas veces no alcanzan a distinguir cuando viven violencia. ¿Por qué? Porque otro beneficio que también tiene es poder, además de acceder a la subjetividad, poder identificar violencias que no son visibles, es decir, violencias que son sutiles, ¿no? Y estas violencias que tienen más que ver con las dinámicas de poder y de subordinación que forman un patrón cultural con el cual nos relacionamos. Eso difícilmente lo vamos a ver en la estadística, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios, ¿no? El poder acceder a estos niveles de conocimiento donde no se aprecia la realidad en números, ¿no? Este mundo simbólico, por decirlo así. Dinámicas de poder, patrones culturales, conductas de dominación, ese tipo de aspectos es importante adentrarnos. Otro aspecto también es el poder generar programas específicos para atender, para prevenir y para en otros términos ya poder tener acciones para disminuir o erradicar la violencia. De acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba hace un momento, el conocimiento es situado, ¿no? No toda la violencia de género es igual en todos los contextos. Es muy diferente la violencia que vive, por ejemplo, una persona racializada, pobre, desescolarizada, a la violencia de género que puede vivir una persona con un nivel académico alto, con una posición socioeconómica diferente, ¿va? Entonces, por eso es importante entender todos los matices del mismo fenómeno, ¿no? No sé. Sí, justamente, ¿no? Digo, queda claro algunos de los beneficios. Y que realmente pues el contexto, como tú dices, ¿no? O sea, cambia totalmente y que es necesario abordarlo desde una visión diferente y usando esta metodología pues nos da un panorama más amplio de por qué suceden las cosas y cómo suceden. Sí, porque podemos entender mejor la situación y las necesidades de las personas. Sí, muchas veces desde afuera del fenómeno nosotros podemos creer que cuando una persona vive violencia es porque le gusta, porque quiere. Y si nos podemos adentrar en el fenómeno, vamos a identificar que hay situaciones personales, históricas de violencia, de historias de vida, de aprendizajes, experiencias, que no es que la persona se mantenga en una situación de violencia porque le gusta, sino porque todo este andamiaje, porque todo este cúmulo de contenidos, de creencias, actúa para que la persona se mantenga ahí. ¿Sí? Entonces, solamente si podemos entender todos estos contenidos, toda esta perspectiva, todo esto, acceder a este mundo subjetivo, podemos entender y generar acciones para comenzar a deconstruir estos aprendizajes.
De acuerdo. Y surge una pregunta, además de la violencia de género, que pues como el tema central de tu investigación, ¿cuáles son algunos otros ejemplos, doctora Héctor, de investigaciones cualitativas en salud? Pues hay múltiples. Yo quisiera destacar sobre todo aquellos que tienen que ver con las poblaciones vulnerabilizadas. Existen muchas poblaciones vulnerabilizadas, como por ejemplo las comunidades rurales, las mujeres, personas con VIH, migrantes, personas adultas mayores. Ejemplos así un poco más concretos, estudios donde se entrevista a personas en zonas alejadas para entender por qué no acuden a sus consultas médicas, ¿no? Claro. Sobre comunidades rurales y acceso a la salud. Y pues podemos descubrir ahí barreras como transporte, costos o desconfianzas en los servicios, ¿no? Personas migrantes, cómo podemos acceder a las prácticas que tienen para el cuidado de su salud en lo que están en tránsito o en cuanto llegan al país de destino, qué desventajas pueden tener para cuidar su salud, qué barreras, de qué manera las afrontan. Conocer eso es muy relevante para tomar decisiones, para apoyarles desde ambos espacios, no solo desde el país que emigran, sino también del país en el que llegan. En el caso de las personas adultas mayores, pues el cuidado, ¿no? Este cuidado que es una acción social que nos compete a todos y todas, pero que a veces solamente recae en la familia. Y que se ha documentado que el cuidado no solamente se reduce a dar dinero o a las actividades prácticas que puedan resolver necesidades del adulto mayor, sino que va más allá, que implica un apoyo emocional, que implica el respeto, el cuidado de la biografía del adulto mayor, de sus necesidades, de sus gustos, y que a veces no requiere copresencia, que puede haber personas que cuidan a la distancia. Y ahí es donde la investigación cualitativa enriquece mucho temas que cuantitativamente seguramente solo se pudieran medir o se pudieran referir como principales padecimientos de los adultos mayores, riesgo de caídas, problemas que afrontan a nivel de vivienda o de seguridad social numéricamente, sino que podemos comprender este fenómeno del cuidado incluso en contextos transnacionales, como una familia, a pesar de la distancia geográfica y de las fronteras internacionales, puede seguir conectada, puede seguir viviendo y atendiendo a las necesidades del adulto mayor a través de apoyo emocional, sí, por supuesto, envío de dinero, otorgarles recursos materiales, pero también a través de la información que pueden proporcionar desde el país de origen y ese acompañamiento que tiene una consecución también con las visitas. Eso ha sido algo es un ejemplo que es mi línea de investigación también y que nos ayuda a reflejar otros elementos, otros problemas que están ahí insertos. Cómo se sigue presentando ahí una cuestión de género, cómo las familias que cuidan a un adulto mayor, una vez que se separan, porque algunos integrantes migran, sigue siendo un papel preponderante de las mujeres, aunque ellas sean migrantes. De acuerdo. O sea, se ha documentado que se van y que siguen siendo las mujeres quienes cuidan con mayor énfasis, sigue dándose un papel feminizado del cuidado. Y que puede haber personas a la distancia en otro país que cuiden con mayor énfasis que incluso un familiar que vive al lado del adulto mayor o de la adulta mayor. Eso serían algunos ejemplos. Si pudiéramos citar otros grupos poblacionales como los adolescentes, cualquier otro grupo vulnerabilizado como las minorías étnicas, personas que tienen menor acceso a recursos, a salud, cómo es que están viviendo y afrontando esas situaciones, básicamente. De acuerdo. Héctor. Pues desde mi línea de investigación, evaluar programas, ¿no? Entender cómo se concibe la problemática que se busca atender desde el programa, ¿no? Desde la concepción misma del programa. Un fenómeno al que yo me estuve encontrando cuando comencé mi investigación es que hay muchos programas para hombres generadores de violencia, hombres autores de violencia. Pero cada programa
concibe al hombre autor de violencia de forma diferente, ¿no? Ujú. Los programas que tienen un corte más jurídico lo hablan como agresor. Los programas Sí. que tienen un enfoque más clínico lo hablan como el violentador Ujú. y le ponen términos clínicos, ¿no? La persona narcisista y este tipo de cosas. Entonces, poder entender cómo está construido un programa, cómo desde el programa mismo se concibe la problemática que busca atender, y a partir de ahí poder evaluar qué tipo de resultados se está obteniendo y si los resultados van en relación al planteamiento mismo del programa, ¿sí? Porque hacer evaluación es importante, ¿no? Porque los recursos, sobre todo en nuestro contexto, que no estamos en el norte global, la verdad los recursos son más limitados, ¿no? Entonces la evaluación es importante para esos pocos o muchos recursos que tengan, pues poder optimizarlos y poder crear intervenciones que tengan mayor factor de impacto o de éxito, ¿no? Ujú. Sí, en este contexto pues podríamos decir que la investigación cualitativa en salud podría atender cualquier problema de salud pública. Uh-huh. Así es. Justamente. Y bueno, pues antes de acercarnos al cierre del episodio, pues me gustaría pedirles si pudieran darnos una reflexión final de sus conclusiones y de su experiencia también en la investigación cualitativa en salud, y sobre todo, pues, ¿qué caminos existen por abordar? Uh-huh. De acuerdo, yo a partir de esto que menciona Valerie, quiero enfatizar el papel tan importante que representa la investigación cualitativa en salud en todas las ciencias de la salud, pero especialmente en la salud pública. Cuando escuchamos salud pública muchas veces pensamos en estudios cuantitativos, datos duros, Sí. estadísticas, pero no es solo eso. La salud pública no se queda en entender los problemas, también busca cambiarlos, al igual que la investigación cualitativa en salud. No solo busca la investigación cualitativa comprender en profundidad y con gran detalle lo que sucede en la salud, sino que su fin último es buscar la transformación social positivamente para todas las personas y para todas las poblaciones. Como les decía, no solo preguntarnos por qué la gente se enferma, no solamente preguntarnos cuantitativamente cuántas personas se enferman, de qué enferman, y luego cualitativamente no solo preguntarnos por qué las personas se enferman, cómo es que viven eso, sino que ir más allá. ¿Qué podemos hacer para que eso deje de pasar? ¿Cómo podemos facilitar procesos de participación, acción, de participación activa, de integración? La salud pública y la investigación cualitativa en salud hacen una mancuerna excelente. Por ejemplo, no basta saber con que en un lugar hay obesidad o diabetes. La salud pública y la investigación cualitativa acompañan a las personas a resolver sus necesidades sentidas, a resolver los que ellos quieren, les apoyan, por ejemplo, para mejorar el acceso a comida saludable, crear espacios seguros para hacer ejercicios, impulsar políticas que realmente ayuden a las personas a vivir mejor. En pocas palabras, no es solo estudiar la realidad, es trabajar para transformarla de manera positiva, porque al final no solo es tener información sobre el fenómeno salud-enfermedad, sino usarla para construir una vida más saludable, más justa, más equitativa para todas, todas y todes. Y por supuesto, la investigación cualitativa implica el incorporar muchas disciplinas, incorporar a la antropología, a las ciencias sociales en general, a la psicología, a la lingüística, el constructivismo social, etcétera. Eso significa que nos implica a quienes hacemos investigación cualitativa una preparación muy sólida. Es complejo, pero podemos lograrlo, podemos abrir más espacios, porque también uno de los retos que tenemos es que hay menos espacios donde se hace y donde se divulga la investigación cualitativa en salud. Justo eso, ahí va yo con eso que usted menciona, doctora. ¿De qué manera los estudiantes o nuevos investigadores pueden iniciarse en este campo? Si hay oportunidad, hay algunas líneas de investigación nuevas o... Claro que sí, en todos los programas que
que he conocido, por ejemplo, en la división de salud de nuestro centro universitario, hay apertura para que los proyectos tengan una metodología cualitativa. Sin embargo, son los menos. Si hay estudiantes haciendo tesis, por lo regular la mayoría, 8 de 10, 7 de 10, hacen cuantitativa y los menos cualitativa. Pero eso tiene que ver con que nos toca mucho a estas nuevas generaciones abrir espacios. Hay redes ya, hay redes consolidadas, la Red Iberoamericana de Investigación Cualitativa en Salud que tiene presencia en 22 países, y hay también eventos como congresos que se celebran de manera anual, de manera bienal. Hay cursos de formación continua que pues hemos hecho el esfuerzo aquí en la universidad de brindarlos no solamente para las y los estudiantes, sino para nuestros colegas, para nuestros pares, porque a veces es un poco complicado que tengamos una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque quien hace cuantitativa puede tener una visión muy positivista, muy objetiva, y quienes hacemos cualitativa pues buscamos desde un paradigma más crítico, más comprensivo, y queremos privilegiar más bien la voz de quienes participan en los fenómenos estudiados. Así que nos toca mucho por hacer. Claro que hay espacios, y más ahora con el auge de las redes sociales podemos encontrar grupos de investigación que están trabajando en diferentes universidades, redes internacionales o nacionales, cursos que se ofrecen para profesoras y profesores, para el alumnado también, materias optativas dentro del doctorado en investigación multidisciplinaria en salud, como métodos mixtos, ¿no?, que incorporan ambas metodologías. Y lo que yo quiero resaltar es que nos toca mucho por hacer, nos toca que fortalecer y nos toca que abrir más espacios. Justamente. Doctora, y si, por ejemplo, algunas personas interesadas que gusten indagar un poco más sobre estas redes, sobre estos congresos que nos comenta, ¿cómo podrían ponerse en contacto con usted en algún momento? Foros, congresos a los que pudieran asistir para justamente pues conocer más, que nos pudiera platicar. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos redes sociales. La Red Iberoamericana de Investigación Cualitativa en Salud tiene su página en Facebook, la pueden buscar, su página web. También estamos por tener un evento el año que viene, en 2027, el 12º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que honrosamente lo vamos a organizar en la Universidad de Guadalajara. Me va a tocar presidir con mucho gusto el comité organizador, y les invito a que se mantengan en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos ofreciendo un seminario que se llama Miércoles de Metodología y Cuartas con Cualitativa, que es su traducción en portugués, que se celebra cada miércoles, cada 2 meses. La próxima sesión es en mayo, se transmite en vivo por nuestro canal de YouTube, que es @SIX, o sea, Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud 2027, @SIX 2027 en YouTube, @SIX 2027 en Instagram, y es gratuito. Pueden escuchar 1 hora cada 2 meses sobre aspectos muy importantes de la investigación cualitativa, porque lo estamos enmarcando en el lema que tendrá nuestro Congreso, que tiene que ver con transformar la realidad mediante el diálogo y la diversidad epistémica, mediante el diálogo entre todas y todos y la diversidad de los saberes. Eso tiene que ver con nuestro lema. Así que gracias por el espacio para esta publicidad, les invitamos. Y ojalá nos toque compartir el congreso el año que viene. Excelente, de acuerdo, muchas gracias, doctora. Excelente reflexión, muchas gracias. Maestro Héctor, ¿algo que usted quisiera agregar? No hay que perder la curiosidad. La curiosidad alimenta mucho esta necesidad de conocer más a fondo un fenómeno. Entonces, los investigadores no debemos de perder esa curiosidad, ese interés, esa ansia por adentrarnos en temas que puede que no sean sencillos, pero son necesarios. Así es.
Bueno, pues agradecemos profundamente a nuestros invitados, a la doctora Lupita, al doctor Héctor, por compartir su conocimiento y experiencias en este tema tan relevante. Ya lo tienen también. Sigan sus redes sociales si quieren indagar aún más en el área cualitativa de investigación en salud. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan o nos ven desde nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Pulso Científico. Y recuerden que entender la salud no solo implica medirla, sino también escucharla, interpretarla y comprenderla desde lo humano. Yo soy Brandon Morales. Y yo soy Valery Salazar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.